Buenos días con todos. Bueno, continuamos con el capítulo 2. Hoy, 20 de agosto del 2025, vamos a hacer una actividad maratónica, ¿no? Vamos a tratar de avanzar temas importantes, digamos, ya en esta etapa. Hemos avanzado ya con las ideas principales. Dicho sea de paso, en la sesión anterior hemos hablado sobre el tema de las constantes históricas. He escrito acá un resumen de las principales constantes históricas que, a mi entender, nos van a acompañar en el largo de todos estos videos, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza, nuestra naturaleza, entendernos y aceptarlo, ¿no? Nacidos para el bien, tener fe, y las dos fuentes de fe son los hijos y Dios. Lo bueno se llega a amar. Ojo, parte de nuestra naturaleza también es que somos egoístas y somos comodines. Lo bueno se llega a amar, pero para poder llegar a amar algo se necesita tiempo. Eso hay que tenerlo claro. Somos ignorantes, las pasiones nos dominan. Cuando hablemos de pasiones es porque es una persona que no hemos desarrollado nuestra inteligencia y nuestra voluntad como debería hacerlo un ser humano, como tiene la potencia un ser humano, ¿no? Y por esa razón actuamos de manera poco atractiva para lo que es la continuidad de la especie. ¿Qué cosa es? Baja autoestima, cobardía, traicionamos o ira. Eso lo vamos a ver con bastante regularidad, sobre todo acá en el Perú. Todo tiene su tiempo. Hombre, reconocimiento; mujer, soledad. Ojo, todo tiene su tiempo. Se te pasa el tren, hombre, mujer, no haces tu tarea en la etapa de la vida, que es lo que vamos a tratar más adelante, entonces mañana más tarde se te hace todo más complicado, ¿no? Querer crecer en el aspecto material, en el aspecto de aprendizaje, en el aspecto afectivo. O sea, todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere tener más, quiere ser más. Eso es natural, eso es mandatorio y está bien que sea así. No rendir cuentas te lleva, por lo tanto, al fracaso. Por lo tanto, rendir cuentas es una expresión de humildad, honestidad, justicia, que son valores fundamentales que también los vamos a tratar hoy día. Organización muere cuando no hay compromiso o no hay nadie que está dispuesto a dar la vida por esa organización. Ya lo vimos con el ejemplo del Papa la vez pasada. Líder tiene que lidiar con el conflicto. Mayor fortaleza, mayor debilidad. Lo humano es ser contradictorios y lo vamos a exponer acá también en varias oportunidades, ¿no? Entonces, vamos a empezar a desarrollar ya el capítulo del ser humano. El capítulo del ser humano es ya aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta etapa, ¿no? Y empezamos, digamos, con las 11 facultades. Las 11 facultades. Para esto yo les recomiendo que puedan revisar un libro que se llama Antropología para Inconformes, de Juan Fernando Sellés. Es un libro bastante didáctico, sencillo de digerir, no es complicado, ¿no? Para poder entender un poco esto y otros conceptos más que vamos a hablar hoy en día. Pero a la vez también está disponible he hecho un pequeño resumen, espero no tener conflictos de interés con este autor, ¿no? Pero he hecho un resumen que está disponible en la página web, ¿no? Sobre la lectura que he desarrollado, ¿no? Esto lo pueden ver ustedes acá, ¿no? Hay diversos temas que se han sacado como extracto de dicho libro, que es muy útil y yo creo que nos va a servir bastante para entender al ser humano, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las facultades, ¿no? El tema de las facultades del ser humano, partimos de que tenemos 11 facultades, ¿no? Tenemos 5 facultades que son lo que le llamamos los 5 sentidos, ¿no? Y tenemos 4 facultades que ya están más un poco en la memoria, en el cerebro, y tenemos 2 facultades que son las tendencias o apetitos, le llamamos, ¿no? Entonces,
Estas facultades hay que estar conscientes de que, así como las tenemos nosotros, las tienen los animales. Y en muchos casos, los animales nos superan largamente en las capacidades, digamos, ¿no? Por ejemplo, una vista, un ser humano versus un águila, no hay punto de comparación, ¿no es cierto? O el olfato o el oído versus un perro, un gato o cualquier felino, por ejemplo, ¿no? Entonces entendemos pues de que estamos superados muchas veces por los animales en estas facultades, ¿no? ¿Cómo entenderlo o cuál es la explicación que podríamos darle? Acá se ha tratado de colocar de manera en orden de importancia, pero en orden de importancia siempre, nunca se olvide, ¿no? El propósito, la continuidad de la especie. ¿Y por qué en orden de importancia? Porque imaginemos de que estemos en la selva y ¿qué es más importante desde el punto de vista de prever el peligro? ¿Que veas a un tigre que está a 200 metros de distancia o que uses el tacto para saber que es un tigre porque ya lo tienes enfrente y ya tiene sus colmillos en tu yugular? Complicado, ¿no es cierto? Es fácil de entender. O que lo huelas porque ya lo sentiste a 8 o a 6 metros de distancia el olor del tigre. Entonces, es obvio que la vista, el oído, son los sentidos que tienen mayor importancia desde el punto de vista de la sobrevivencia del ser humano. Entonces, por esa razón es que se colocan en este orden: vista, oído, olfato, gusto, tacto, ¿no? No significa que uno sea más importante que otro, aunque para algunas actividades, como les dije, sí, pero ese es el orden de importancia que al menos se les da, ¿no? Ahora, los 5 sentidos los conocemos, no hay mucho que decir ahí. Pasamos al tema de 4 sentidos, ya que vienen con la parte de la cogitativa. ¿Qué es la cogitativa? Es como, algunos le llaman como un sexto sentido, ¿no? Es como tu computadora, que es tu cerebro, automáticamente toma decisiones, pero en base a datas, que toma decisiones en base a datas que ya tiene preestablecidas, ¿no? Por ejemplo, el sensorio común, que es el más básico de estas 4 facultades. ¿Qué es el sensorio común? El sensorio común viene lo que ya está programado en nuestra naturaleza. Imagínate que tú estás distraído y estás en la cocina y por X razones pones tu mano en una parte de la cocina o de un utensilio que ha estado en bastante contacto con el calor y por lo tanto está muy caliente, quizás a, no sé, pues 70, 80 grados centígrados, y obviamente vas a sentir que te va a quemar. Entonces, el sensorio común automáticamente lo que hace, ¿qué cosa? Junto con el tacto, toca y hace de que te mande una orden que tú ni la has pensado, pero que el cuerpo está programado para retirar la mano rápidamente y protegerte, ¿no es cierto? Entonces, ese es un sensorio común. La memoria tiene dos tipos: una memoria mecánica y una memoria de corazón. ¿Cuál es la que realmente perdura a través del tiempo y la que usamos siempre cada vez que hacemos uso de la memoria? Es la memoria del corazón. Interioriza datos bajo voluntad, es decir, bajo querer, o por hechos en los cuales te agrada mucho, o por muchas veces traumas de algo tan desagradable que se te ha quedado guardado, ¿no? Que a veces lo usas o a veces lo escondes, pero que indirectamente lo estás usando cada vez que tomas una decisión. Por eso que este tema de la memoria, los primeros años con los niños, que ya a partir de los 2, 3, 4, 5 años comienzan ya a desarrollar cada vez más esta parte cogitativa, es muy importante, ¿no? Entonces, la memoria, ¿no? Mecánica es, por ejemplo, cuando tú por compromiso eres estudiante y estudias un curso una noche antes o 2 noches antes para poder aprobar, y porque necesitas un 12, un 13 y apruebas. Pasan 2 meses, 3 meses y te olvidaste lo que habías estudiado. Eso nos pasa a todos. O sea, yo soy ingeniero mecánico y seguro que me preguntan algo de algún curso específico y seguro que ya me olvidé.
Es lo más probable, porque no todo lo que estudias, todo lo que aprendes, todo lo que lees es con una memoria del corazón. Sin embargo, nuestra capacidad del cerebro tiene muchísima capacidad, tiene el potencial de poder retener todo eso. Pero a lo mejor la misma naturaleza nos dice que no es necesario, ¿no? La memoria de corazón es la que deberíamos estar atentos y es la que debería estar correlacionada con las cosas que más nos gustan o las cosas más importantes de la vida, ¿no? El otro tema ya viene la cogitativa. La cogitativa es como una pequeña computadora que se alimenta de esta información más la información que dan los sentidos para poder tomar una decisión. Y esto es justamente, ¿no? Cuando yo les decía en el capítulo anterior, ¿por qué un ser humano que tenga como principio o como algo relevante en su vida decir que la primera impresión cuenta y que si yo te veo despeinado, te veo con las uñas sucias o te veo, digamos que no te vistes igual que yo, entonces simplemente te aparto y que no vales lo que yo necesito que valga un ser humano? O no eres parte del grupo. Es decir, tomo una decisión con la cogitativa. Es algo muy limitado. ¿Cómo explicamos la cogitativa? Imaginen, acá está, ¿no? El error, la primera impresión cuenta, ¿no? Es un error, ¿no? Imagínense, hablemos de un animal, ¿ya? Hablemos del perro. Imagínense un perro, no sé pues, en un sitio donde el hombre de la casa a veces llega mareado y cuando llega mareado cambia de humor, y el perrito que a veces para en la calle, ¿no? Y cada vez que llega el hombre mareado, agarra y le da una patada al perro, lo golpea y escupe, y etcétera, etcétera, hace sus desórdenes. Entonces, ¿qué crees que va a pasar en la memoria de ese perrito? Y que tiene afinado su oído y que tiene afinado su olfato, ¿no? Y que sobre todo sabe que cada ciertos días, o sea, cada fin de semana, viernes, sábado, domingo, suceden cosas de este tipo. ¿Qué crees que va a pasar cuando siente el olor ya a borracho de hace 15, 20 metros o 30 metros, o que ya sienta las pisadas o el sonido característico que tiene cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de caminar, de hacer ruido, y él sepa que estando sentado o estando echado donde está, por ahí va a pasar esta persona y recuerda con la memoria y se proyecta con la imaginación de que si me quedo acá me va a doler. ¿Por qué? Porque este señor viene y me va a tirar una patada. Entonces, ¿qué hace la cogitativa? La cogitativa te dice, oye, ¿qué cosa? Tienes que levantar tu trasero y tienes que irte de acá. ¿Por qué? Porque si no, te van a golpear y te va a ir mal. Entonces, eso es lo que hace la cogitativa. Y ojo, esto es lo que hacen muchos empresarios. Esta es la diferencia de lo que es un negociante con un empresario. Y con el ánimo de no ofender a los amigos negociantes que se ganan la vida dignamente o muchas veces de manera corrupta pero ignorantes, porque son corruptos e ignorantes. Eso lo vamos a demostrar más tarde, no se arañen todavía, o sea, recién estamos empezando. Entonces, ¿por qué? Porque el negociante usa la cogitativa. ¿Qué es lo que hace el negociante? Por ejemplo, yo que he vivido en la chacra mucho tiempo y van ahí los compradores de fruta y la fruta te la compran en mata, por ejemplo las naranjas en palpa, que son muy conocidas, o los mangos, ¿no? Yo sé, paso, los mangos de palpa son mucho más ricos, ¿sabes? Que cualquier otro mango, y conozco de fruta, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va el comprador, revisa la huerta de 4 o 5 hectáreas, comienza a ver las plantas, mira, observa y dice, tanto, acá hay 3 millares, acá hay 2 millares. Y usa su memoria, usa su imaginación para calcular más o menos, ahí hay 3 millares, pero estos son más o menos el 50% de primera, el 30% de segunda, y saca su cuenta y al ojo,
No es al ojo, es con su cogitativa. Está haciendo un cálculo y dice, ya ok, te doy tantos miles de soles por esto, porque me van a salir tantas jabas y más o menos voy a sacar tanto de utilidad. O sea, es no es algo técnico, no es algo científico, no es algo medible, es simplemente usar y nos alcanza muchas veces esta información que nos da la cogitativa para tomar decisiones que son más o menos suficientes para poder seguir avanzando o poder seguir o poder vivir y tener una ganancia. Pero obviamente no te garantiza un futuro, porque imagínate que cometas ese error y estoy seguro que ese negociante muchas veces, sobre todo cuando ha sido menos experto, o sea, ha tenido menos memoria y menos imaginación, muchas veces ha cometido errores y cuando ha comprado y ha pagado, después ha sacado sus jabas y ha ido a vender al mercado o bajó el precio de la java, porque también no tenía en cuenta si el precio iba a ser constante o no, y al final perdió dinero. ¿Y qué pasó? Calculó mal, porque la variable no solamente es lo que tú encuentras, y imagínate que hayas calculado bien la cantidad de mangos o la cantidad de naranja. Pero si no tienes en cuenta todo el aspecto del negocio, oye, ¿cómo lo voy a transportar? Oye, ¿va a haber huelgas? ¿No va a haber huelgas? Oye, estamos en época de, no sé, pues de avenida, ¿y qué pasa si yo llevo mi fruta a Arequipa? ¿Y qué pasa si antes de llegar al mercado donde tengo que llegar hay un huaico y tumba la pista? Y eso implica que haya 2 días de para y esos 2 días la fruta se me amalogró, entonces ya no llegó como primera, llegó como tercera o segunda, por lo tanto ya no me pagan lo que me tienen que pagar. O justamente se abrió otro mercado de otro productor de otra ciudad y inundó el mercado de mangos o de naranjas y por lo tanto cuando llega mi fruta yo pensaba que iba a cobrar, no sé, pues 10 soles por java y ahora me están pagando 6 soles de java porque hay abundancia. Entonces hay una serie de factores adicionales, ¿no es cierto? Que todo eso lo tiene que tener en cuenta la persona que hace el trabajo. Pero en resumen, muchas veces solamente usan la cogitativa, que es la memoria y la imaginación, y no tienen una técnica, que es algo que vamos a ver más adelante, cuando ya desarrollas la inteligencia, desarrollas el conocimiento para poder tomar decisiones más profesionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el apetito irascible, entiendo que hasta acá la cogitativa ya les quedó claro, los sentidos también, y hablamos básicamente del apetito irascible y el apetito concupiscible. Normalmente esto se conoce como temperamento. Es con lo que nacemos, es con lo que la tendencia. Tú puedes ver a 2 niñitos de 5 años, varones los dos, y normalmente están sentados, uno está sentado moviendo los pies en su silla y el otro estuvo sentado 10 segundos, o sea, en el segundo 11 ya está moviéndose, está subiendo, bajando, corriendo, ¿no? Gateando, hace cualquier otra cosa, pero menos estar sentado. Uno tiende al esfuerzo, uno tiende a asumir mayores riesgos y otro tiende a estar más tranquilo, más sosegado, más, digamos, más estático, por decirlo de alguna manera. Ninguna de las dos opciones es mejor que la otra. Simplemente es su temperamento, es su tendencia. Para eso después viene el carácter, para eso después viene, recordemos algo, ¿no? Y esto es importante que ya ir mencionando. La personalidad del ser humano está compuesta por 2 variables: temperamento, el cual puede ser irascible, como hemos dicho ahí, irascible o concupiscible, ¿no? Y el carácter. Eso lo vamos a describir acá, a detallar, digamos, más adelante, en breve, ¿no? Pero más o menos esto es cómo funciona. Y por lo tanto estos apetitos es lo que te tienden al esfuerzo o al placer, ¿no? Dependiendo cuál es tu tendencia, ¿no? Por eso que es importante desarrollar el carácter a través de la educación, a través de la familia, para que la persona logre un equilibrio. Porque no es bueno
solamente tener mucho apetito irascible y no es bueno tener mucho apetito concupiscible. O sea, los extremos no son buenos para nadie, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que les podría explicar sobre el tema de las facultades, las 11 facultades. ¿Y dónde están los sentimientos y las pasiones? ¿Dónde está el espíritu? Bueno, conversaremos más adelante. Hasta ahora, por ahora, esto es lo que se trata de las 11 facultades.